Ahora, mis hermanos, con el sermón será basado en Marcos 1, 21 al 28, que es el Evangelio para este día. Que Dios nos bendiga con su palabra y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes en este día y siempre. Amén. Vamos a imaginar que un patrón les obliga a todos sus empleados a asistir a una convención todos los años. Y a ninguno de sus empleados le gusta ir a esta convención, porque todos los años está bien aburrida. Y a nadie le gusta ir. Ay, tenemos que ir a esta convención aburridísima. Pero en un año es diferente. ¿Por qué? Porque el que habla en este año es carismático, es dinámico, es entretenido, es chistoso, mantiene su atención. Todos están sorprendidos y asombrados al escuchar a este hablador, este orador, que es excelente. Y él les da muy buenos consejos que son prácticos y útiles también para sus carreras, su trabajo. Y todos se quedan asombrados y maravillados y sorprendidos. Y es una sorpresa bien agradable. Algo muy parecido sucedió un día cuando Jesús estaba enseñando en la sinagoga o templo de la ciudad de Capernaum, en un día en la vida de Cristo. Cuando la gente escuchaba a Jesús en aquel día, estaban asombrados, estaban sorprendidos, estaban maravillados. No porque Jesús era dinámico y carismático o entretenido y chistoso. No, tal vez Jesús era un excelente orador, no lo sabemos porque no estábamos ahí para escucharlo, pero no estaban asombrados y maravillados y sorprendidos por su carisma o porque hablaba con tanta entretenimiento. No. Vamos a escuchar por qué la gente estaba tan sorprendida y asombrada en aquel día cuando estaba escuchando a Jesús. Y dice la palabra de Dios: entraron en Capernaum. Y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza, porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Ahora, ellos estaban tan asombrados y maravillados y sorprendidos cuando escuchaban a Jesús, porque Jesús hablaba con autoridad, no como los maestros de la ley. Es que ellos, cuando escucharon a Jesús, reconocieron que Jesús hablaba con la autoridad de Dios mismo, que hablaba la verdad, que predicaba la palabra de Dios. Y ellos pudieron distinguir una diferencia entre los demás líderes religiosos y este hombre Jesús que se puso a enseñar en aquel día. Ellos estaban, este tipo es diferente. ¿Por qué? Fíjense, la gran mayoría de los líderes religiosos en la época de Cristo, pues eran falsos profetas. Así lo dijo Jesús. Los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley. Y añadían a las leyes de Dios, quitaban de las enseñanzas del Torah o del Antiguo Testamento. Ellos pues inventaban sus propias leyes, cambiaban las leyes de Dios. Y la gente muchas veces veía en ellos hipocresía, porque ellos hacían menos a otros, se creían más que otros, ¿verdad? Y ellos siempre exigiendo, tienes que ser mejor, y eran muy estrictos, pero la gente veía que ni ellos podían obedecer sus propias leyes que habían inventado. Y en ese día llega Jesús. Muy diferente, ¿verdad? Y ellos vieron, no anda vacilando, inventando, echando esto, añadiendo, no. Ellos vieron, este hombre está hablando con la autoridad de Dios mismo, está diciendo la pura verdad, está diciendo lo que es correcto, está hablando de parte de Dios. Y ellos estaban asombrados y sorprendidos, y fue una sorpresa agradable en aquel día. Ellos estaban diciendo, sí, a él lo escuchamos. Pero fíjense, ellos no solo estaban sorprendidos y asombrados y maravillados por la forma en que predicaba, o sea, con autoridad, sino también por lo que decía Jesús, por su mensaje. Y escuchemos la historia. La Biblia dice, todos se quedaron tan asustados
que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad. Ahora, mis hermanos, la enseñanza de Jesús en aquel día les pareció a los oyentes una enseñanza nueva y fresca. ¿Okay? Algo diferente. ¿Por qué? Pues la Biblia dice que Jesús enseñaba con autoridad, no como los maestros de la ley. ¿Qué enseñaban los fariseos y los maestros de la ley, los líderes religiosos de aquella época? Pues pura ley, lo mismo de siempre. Obedece, obedece, obedece. Tienes que hacer esto y el otro y el otro. Haz lo mejor que puedes. Intenta obedecer las leyes de Dios. Haz muchas buenas obras y tal vez quedes bien con Dios y tal vez, ojalá, y puedas entrar en el cielo. Era la enseñanza de aquella época. Y fíjense, piensen en esto, es la enseñanza de las demás religiones en el mundo. Piensen en las demás religiones en el mundo hoy en día también. Siempre ha sido lo mismo. Obedece, obedece, obedece. Leyes, leyes, leyes. Tienes que ser una buena persona. Trata de hacer lo mejor que puedes. Sé amable a la gente. Haz muchas buenas obras y tal vez cuando llegue tu momento puedas ir a una vida mejor más allá que la muerte. Ojalá, quizás. Y aquí, en ese día, llegó Jesús en Capernaum. Y pues Jesús dijo algo muy diferente, algo fresco, algo nuevo. Jesús hablaba con autoridad. Sí hablaba la ley, pero con autoridad. Él no dijo, intenta, haz lo mejor que puedes. No, ¿qué dijo él? Obedece todo o mereces el infierno. Y tú eres un pecador porque no puedes hacerlo. Y mereces la condenación. Y esto sorprendía, asustaba a la gente. Es lo que dice la Biblia. Pero esto no fue el único mensaje que Jesús daba cuando estaba aquí en la tierra. También Jesús predicó el mensaje más hermoso y refrescante que el ser humano ha escuchado en la vida. Y este mensaje de Jesús no se encuentra en ningún otro libro religioso en el mundo. Mire, este mensaje que predicaba Jesús, pues nuevo. Por eso cuando la gente lo escucha por primera vez les parece algo nuevo. Y el mensaje es este: el único verdadero Dios ama a los pecadores. Los ama tanto que desea su salvación. Esto es nuevo y fresco a los oídos de los pecadores. Este es el mensaje de Dios. La salvación no es algo que puedes ganar, es un regalo que Jesús ya ganó para ti. Fresco, nuevo, hermoso a los oídos del pecador. Este es el mensaje de Dios. Un hombre inocente pagó el castigo por los culpables en la cruz porque los ama tanto. Qué mensaje tan fresco, tan nuevo, tan hermoso en la vida. Este es el mensaje que Jesús predica. Si tú crees en Jesús, tú quedas perdonado de todos tus pecados. Qué fresco, qué nuevo, qué hermoso. Este es el mensaje que Jesús predica. Si confías en Cristo, tienes vida eterna. Y cuando mueras, vas a ir al cielo. No ojalá, no tal vez, no quizás, sino vas a entrar por las puertas del cielo. Es una promesa porque Cristo ya ganó esta entrada al cielo. Qué hermoso, qué fresco, qué nuevo. Pues con razón estaban tan asombrados y tan maravillados y tan sorprendidos en aquel día. Pues las palabras de Jesús, ¿qué hacen? Pues alimentan, fortalecen y refrescan el alma del ser humano. ¿No es cierto? Las palabras de Jesús hacen todas las cosas nuevas para el pecador. Nos dan nueva vida y nos dan vida eterna. Que nunca dejemos de apreciar las palabras de Jesús. Que jamás dejemos de mira, ¿sabes? Cada vez que vemos la Biblia debemos de quedar asombrados y maravillados y sorprendidos de que el único verdadero Dios se baja a nuestro nivel para hablar con nosotros. Cuando escuchamos las palabras de Dios en sermones, en cualquier parte, cuando leemos la Biblia en casa, cuando asistimos a un estudio bíblico, cuando escuchamos un mensaje de la Biblia, estamos escuchando las palabras de Dios mismo. Estamos escuchando las palabras de Jesús con autoridad.
debemos de quedar asombrados y asustados y sorprendidos. Una sorpresa alegre que Dios mismo nos habla. Y cuando escuchamos las palabras de la Biblia es como si Jesús estuviera hablando. Qué hermoso. Pero no se trata de asombro nada más, o de maravilla, o de sorpresa. Eso sí es una buena reacción, pero también reacciones así. Aprovecha cada oportunidad de escucharla, estudiarla y leerla. Escucha la palabra de Dios con ganas. Sí, estudia las leyes de Dios. Él sí exige perfección. Y humíllate ante Él, confiesa tus pecados, arrepiéntete, pídele perdón. Y también, hermano, hermana, escucha una y otra vez cómo Jesús fue crucificado por ti, resucitado por ti y cómo te salvó. Lee la Biblia y hay allí la paz de tu perdón. Escucha las promesas de la palabra de Dios y gózate en la salvación que es tuya por Cristo. Lee pues la Biblia, estúdiala y Dios te fortalecerá, te alimentará. Escucha y lee la Biblia profundamente y encuentra la esperanza de la vida eterna. Esta certeza que es tuya por Cristo. Mira, cuando entramos profundamente en las Sagradas Escrituras, vamos a estar pues sorprendidos y asombrados de una manera tan hermosa de cómo Dios nos cambia, ¿okay? De cómo Dios entra en nosotros y nos fortalece. Yo soy aficionado de fútbol americano y mi equipo favorito, los empacadores de Green Bay, ¿okay? Green Bay Packers. ¿Por qué? Me crié en Wisconsin. Si no eres aficionado de los Packers, te botan del estado, yo creo, ¿verdad? Ellos son muy así. Yo me acuerdo de cuando yo estaba en el seminario, yo estaba saliendo con mi novia, que ahora es mi esposa, y en ese momento, en ese tiempo, Jenny vivía en Green Bay, unas 2 horas de Milwaukee, en donde estaba el seminario. Entonces nos visitábamos, ella estaba yendo a la universidad en Minnesota y nos encontrábamos en Green Bay, en la casa de mis futuros suegros, ahora son mis suegros. Y yo me acuerdo, esa es una cosa que los fanáticos de los Packers de Green Bay hacen. Antes que los Packers jueguen un partido muy importante en otra ciudad, muchas veces fanáticos van al aeropuerto para despedirse de los jugadores, para verlos en persona, ¿verdad? Y para aplaudirles y animarlos. Yo me acuerdo en el año 1996, estaba en el último año del seminario, y antes de jugar contra los Vaqueros de Dallas, ¿verdad? En Dallas, o sea, Jenny y yo nos pusimos playeras de Green Bay y fuimos al aeropuerto para ver a los jugadores en persona, aplaudirles, echarles porras y todo eso. Yo tenía muchas ganas de ver a uno de mis jugadores favoritos, que se llamaba Reggie White. Ahora, Reggie White era el mejor defensor en la liga en aquella época. Y yo lo quería ver en persona. Yo quería verlo y así. Él pasó por todos los fans que estaban allí. Ahí estaba de cerca de mí. Y cuando yo vi a este hombre, yo me quedé sorprendido y asombrado. Medía 6 pies con 5 pulgadas. Yo soy 6 con 2. Entonces, 3 pulgadas más. 300 libras pesaba de puro muslo, ¿verdad? Sus manos eran enormes, ¿verdad? Sus brazos eran como árboles. Y cuando él me pasó, caray, se veía grande en la tele, pero en persona, caramba, yo estaba sorprendido y asombrado al ver, pues, qué tan grande y cuán poderoso y fuerte este era hombre. Más o menos lo mismo pasó en Capernaum, en aquella sinagoga. La gente estaba sorprendida y maravillada por lo que escuchaban, las palabras hermosas de Cristo de salvación. Pero también estaban sorprendidos y asombrados por el poder de Cristo. No porque Jesús medía 6,5 y era 300 libras y pesaba tanto y que sus brazos eran como árboles. No, más probable que Jesús no era tan grande, ¿verdad? ¿Por qué estaban tan asombrados por su fuerza y su poder? Porque vieron a Jesús hacer algo que nunca habían visto en sus vidas. Vamos a escuchar lo que pasó durante el sermón de Jesús.
Entonces fue su servicio allí, en la misa fue interrumpida en aquel día. Su sermón, el sermón de Cristo fue interrumpido por algo. Escuchemos lo que pasó. De repente en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, le respondió Jesús, sal de este hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Les da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. La palabra del Señor. Mire, en aquel día Jesús demostró que tiene mucho más fuerza que todos los futbolistas en la historia de la liga juntos. Demostró que tiene poder y autoridad sobre Satanás mismo, ¿verdad? Pues claro, Jesús tiene todo poder y autoridad en el mundo, en el cielo y en la tierra. Junto con el Padre y el Espíritu Santo, ¿qué es Jesús? Jesús es Dios, es el Creador, ¿verdad? Creó el universo en 6 días. Creó las criaturas más grandes como ballenas y elefantes y también los microbios más chiquitos. Jesús mantiene su creación, les da de comer a todas sus criaturas. Sabe cuándo cada insecto nace y cuándo cada pajarito se cae y muere. Jesús tiene las galaxias y las estrellas en sus manos. Un salmo dice que Jesús es tan grande que podría juntar todas las aguas de todos los mares en un cántaro en su mano. Jesús entreteje a cada ser humano en el vientre de su madre. Y Jesús sabe el movimiento de cada ser humano. Es tan poderoso, es tan grande. Jesús tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Y cuando pensamos en su poder también nos quedamos maravillados. Jesús hace cosas que nadie puede hacer, que ningún otro puede hacer. Y Jesús hizo algo muy importante con su poder que ningún otro pudo hacer. ¿Qué hizo? Pues salvó la raza humana del pecado. Nadie más pudo hacer esto. Tan poderoso es Cristo que derrotó a Satanás. Tan fuerte es Dios que venció la muerte. Tan grande es Jesús que ganó la vida eterna para los seres humanos, que cargó con todo el peso de todos los pecados y los borró. Tan fuerte, tan poderoso es Cristo y nos quedamos maravillados al pensar en esto. Jesús, nuestro Salvador, usó toda su fuerza para salvarnos también. Obviamente tiene el poder de cuidarnos y de protegernos, de ayudarnos en todas las tentaciones y los problemas de la vida. Mira, no hay nada demasiado grande para Jesús, ningún problema. Jesús es más fuerte que COVID, es más fuerte que la soledad, es más fuerte que este cáncer que tal vez está invadiendo tu cuerpo o esta tentación que está atacando tu alma. Jesús más fuerte que todo eso. Pues sí, debemos de quedar asombrados cuando pensamos en su poder, sorprendidos como la gente en aquel día. Pero no se trata solamente de sorpresa, asombro y maravilla. También se trata de fe y confianza. Hermano, hermana en la fe, confía en Jesús. Él es Dios Todopoderoso. Derrotó a Satanás para ti. Te salvó ya de tu pecado. Cree en Él. Ve a Jesús en las tentaciones. Él tiene poder de ayudarte. Ve a Jesús cuando te sientes desesperado, ansioso, deprimido, triste. Él tiene el poder de ayudarte. Ve a Jesús cuando estás enfermo. Él tiene el poder de sanarte o te dará la fuerza de soportarlo. Ve a Jesús en cualquier problema que tengas. Porque no hay ningún problema demasiado grande para Jesús. Ve a Él, confía en Él. Y en el lecho de la muerte también, ve a Él, ¿verdad? Él ya venció la muerte para ti. Y en este momento te llevará al cielo. Piensa nada más en Cristo. Él que tiene las galaxias en sus manos. Las estrellas son obra de sus dedos.
obviamente tiene el poder de cuidarte. Jesús sabe cuando cada pajarito se cae y muere. Y tú vales mucho más que ellos. ¿No es cierto? Tristemente a veces sucede que Jesús y su poder y su palabra llegan a ser rutinarios para nosotros. No sucede a todos en la vida. Dejamos de apreciar la palabra de Dios, nos olvidamos del poder que tiene Jesús. ¿Y qué pasa? Pues ya no, a veces hay tiempos en la vida cuando no estamos tan asombrados o maravillados o sorprendidos por Jesús y su palabra y la fuerza que tiene Jesús para protegernos y cuidarnos. Nos olvidamos de esto. Y cuando esto sucede, no escuchamos tanto la palabra de Dios, no vamos tanto, no acudimos tanto a Jesús y la fe se va para abajo. Tenemos una buena lección de los oyentes de Capernaum en aquella sinagoga en Capernaum, que ellos vieron con sus propios ojos y escucharon con sus propios oídos la autoridad de Jesús y el poder de Jesús. Ellos escucharon a Jesús en aquel día y cuando lo escucharon se asombraron de su enseñanza y escuchaba la palabra de Dios con ganas en aquel día. Y luego vieron a Jesús echar fuera este demonio, ¿verdad? Y estaban asombrados y asustados y sorprendidos del poder de Jesús. Y ellos pusieron su confianza en Él, ¿verdad? Pues no vamos a tener esta misma experiencia de que Jesús se va a aparecer aquí en nuestra sinagoga, aquí en Las Vegas, y lo vamos a ver con los ojos. Pero en el día final, cuando vengan las nubes, entonces vamos a verlo con los ojos y vamos a escucharlo con los oídos y vamos a ver a Cristo en toda su autoridad y en todo su poder. Y va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Y a dónde nos va a llevar a nosotros que creamos en Él? Al cielo. ¿Okay? Entonces vamos a poder verlo y escucharlo. Pero hermano, hermana en la fe, mientras tanto, antes que veamos a Cristo en toda su poder y gloria y autoridad, quiero que recuerdes algo, ¿verdad? Aunque no vemos a Cristo con los ojos, en las páginas de la Santa Biblia Jesús nos habla con la misma autoridad. Que siempre nos asombremos y nos sorprendamos y nos maravillemos de la palabra de Jesús. Y que siempre escuchemos sus palabras con ganas para el perdón de nuestros pecados, para la vida eterna, para el fortalecimiento de nuestra fe. Hermano, hermana, aunque no vemos a Jesús con los ojos, recuerda que Él tiene el mismo poder de siempre. ¿Qué nos prometió Jesús antes de irse al cielo? He aquí yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y que Él dijo esto después de decir, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y usa todo este poder para cuidarte, para protegerte. ¡Wow! ¡Qué asombro! ¡Qué maravilla! ¡Qué sorpresa más agradable! Que tenemos la palabra de Jesús a nuestra disposición y que Él siempre nos está cuidando, que siempre la escuchemos y que siempre confiemos en nuestro Salvador omnipotente y todopoderoso. Amén.